Para los que no conocen la fundación, Fundasoft es una organización sin fines de lucro, fundada en el 2012, por la cual desarrollamos sistemas a ONG y a instituciones sin fines de lucro, y mediante las prácticas con pasantes, dando cursos o asistiendo al desarrollador, vamos haciendo productos. Actualmente estamos haciendo, Joaco está dando la pasantía de cursos con una linda camada de chicos, y estamos haciendo una pasantía de proyectos en la cual vamos a lanzar 2 proyectos nuevos antes de fin de año. Uno para una ONG y otro para otra ONG que seríamos nosotros mismos. Que la idea de los productos es una pequeña plataforma de cursos para la ONG que necesita mostrar sus videos, y vamos a hacer otra plataforma que está orientada totalmente al sistema de Fundasoft para que cada persona que pase durante la estadía de la pasantía pueda dejar asentado la fundación le puede asentar un reconocimiento, y tanto el pasante como nosotros les vamos a hacer una devolución del trabajo realizado. Entonces, de esa forma se va a linkear con LinkedIn y vamos a brindar un sistema de medallas, y los alumnos también, o sea, y pasantes, pueden ir escalando y cumpliendo los distintos roles que vamos presentando en la fundación. La idea es que con el tiempo los chicos vayan cumpliendo el rol que muchos de ustedes hoy ya han cumplido o están cumpliendo, ya sea un PM, líder técnico o QA o el área que le corresponda. Hoy todos arrancan desde el desarrollo. Y bueno, justamente queríamos, entonces, vamos a empezar a contarles de qué se trata la charla. La idea, chicos, es contarles un poquito qué hay en el backstage, me gustó esa palabra cuando dijo uno de los chicos, detrás del ciclo de vida del software. Porque a veces uno estudia programación y muchos de ustedes comenzando el desarrollo, y como detrás de todo este ciclo de vida del software hay un montón de cosas involucradas. El software tiene hasta desde un cliente, el dueño del producto que querrá el producto, y todo un equipo que por detrás va sosteniendo ese ciclo de vida del software. El software no es algo que se construye hoy y se termina mañana, sino que es algo que siempre está continuamente creciendo y evolucionando. Y mientras más grande sea el proyecto, mayor es el equipo de trabajo. Por eso hemos invitado, si tuviéramos que invitar a todos los roles, deberíamos ser muchas más personas, pero nos pareció bien que ustedes, algunos de los roles importantes que se van, digamos, llevando adelante a medida que el software crece. Vamos a tener en desarrollo invitada a Cande. Ella está trabajando en Buenos Aires. Ahora cada uno se va a presentar, les voy a ir pidiendo. Vamos a hablar de la parte de testing de QA con Gastón. Vamos a hablar de la parte de Project Manager con Rosario, y la parte de liderazgo técnico con Joa. Cada uno de estos roles, a Joa y a Cande, como verán acá en el dibujo, el ciclo de vida, representa el ciclo de vida del software. Entonces, le pusimos acá, usted está aquí, como que ustedes están arrancando acá en el punto número 4. Pero por detrás, antes de todo eso, hubo una preparación del proyecto, hubo una decisión de qué herramientas se van a utilizar, hubo una decisión de qué producto hacer, pero a su vez, una vez que se termine el producto, que pase la fase de desarrollo o durante el desarrollo, también va a ir pasando por otras fases de testing. Este es un dibujo simbólico, cada empresa o cada software agarra, por ahí tiene su ciclo, pero medianamente podemos decir que lo representa. A Joaco y a Rosario no los encerré en ningún lado porque es como que están un poco en todos lados. Entonces, bueno, ellos les van a contar un poco a veces cuál es su rol dentro del área de vida del software y de las empresas. Así que bueno, me gustaría arrancar presentando a Cande, que se presente, que nos cuente un poquito lo que se dedica, y bienvenida, Cande. Bueno, gracias. Bueno, yo soy Cande, tengo 21 y actualmente estoy terminando la carrera de analista de sistemas en ORT, que dura 2 años. Empecé el año pasado y hoy en día estoy muy cerquita de terminarla, así que contenta con eso. Pero bueno, yo estoy en el mundo de la informática
ya desde mucho antes. Diría que me enganché en la primaria, que aprendí programación en bloques con Scratch, no sé si lo conocen. Y desde ahí ya me enganché, hice un juego que tenía un montón de cosas y me enganché con la programación. Y después en la secundaria tuve la posibilidad de una secundaria que tenía un montón de orientaciones re piolas y yo me metí en la informática. Que decidí esa orientación porque a mí me interesaban todas, pero sentía que en informática yo después lo iba a poder orientar a lo que yo quiera después hacer con mis conocimientos y con mi aprendizaje. Y desde ahí que me enganché, fui aprendiendo un montón de cosas, cosas de backend, cosas de frontend, cosas de base de datos, y actualmente estoy trabajando en Babsa desde mayo, junio aproximadamente, en el área de frontend. Es mi primera experiencia laboral y la verdad que estoy muy contenta con estos meses de trabajo que estuve haciendo. Está siendo una experiencia muy buena, estoy aprendiendo un montón y el frontend nunca fue muy fuerte, yo no sentía que mi destino era trabajar de frontend, pero la verdad que está buenísima la experiencia y la verdad, o sea, me está yendo mejor de lo que me esperaba, así que Bien. aprendiendo a full y aprovechando todas estas oportunidades. Bueno, bienvenida, Cande, entonces, a Gracias. bordo. Ya te vamos a hacer las preguntas. Joaco Rotarmel, líder técnico de Mercado Libre. Ya te conocen, pero adelante. Sí, muchos me conocen, bueno, algunos otros capaz que no. Bueno, yo soy Joaquín, mi rol dentro del Mercado Libre es líder técnico de software. Tengo aproximadamente 10 años de experiencia y mi área de especialidad es frontend, pero bueno, a esta altura ya de mi vida y de mi carrera ya un poco son muchas cosas las que tengo que ver, así que un poco eso se va diluyendo una especialidad y me tengo que especializar en varias cosas. Y bueno, pero mi foco siempre durante mi etapa de desarrollador e incluso ahora está dentro de la compañía es en estándares web y performance de nuestras aplicaciones. Así que bueno, eso. Bienvenido. Bueno, pasemos al área de testing con Francisco Gastón Amaya. Bienvenido, Tom. Muchas gracias, ¿cómo están, chicos? Un gusto. Bueno, mi nombre es Gastón, yo hace aproximadamente ya 7 años que estoy trabajando como QA, en el rol de QA. Empecé estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas, por cuestiones de la vida no la terminé, pero uno de los primeros contactos, el primero, mejor dicho, con el que pude empezar a coquetear un poco en el mundo IT, en el trabajo IT, fue justamente Fundasoft. En aquel momento estudiaba el curso de certificación de CCNA de Cisco, entonces con los chicos hacíamos experimentos de redes, montábamos servidores, varias cosas. Bueno, de ahí, por un amigo de la facultad, tuve la posibilidad de entrar a trabajar como QA en Claro, y desde ahí para acá he pasado por varios proyectos, en proyectos nacionales acá dentro del país, y estos últimos 2 años tuve la posibilidad de trabajar para proyectos en el exterior. Bien, bienvenido, Tom. Un gusto tenerte. Gracias. Rosario Dobro Epic, ¿cómo se pronuncia? Mirá, tenemos... Bastante bien, ¿eh? Sí, tenemos a Sí. Kramer también, porque Kramer también me gusta el apellido. Bueno, bienvenida, Bueno, preséntese en PM. gracias por haberme invitado. Yo me llamo Rosario, me pueden decir Rom. Trabajo como project manager, como coordinadora de proyectos. Ahora, el rol del PM es como coordinar todo. Hoy le dicen project manager, hace 10 años era producer, ahora está virando más a que se llame operations. Es como que es algo que va cambiando, pero básicamente es como el equipo, la persona o las fuentes que acompañan a lo largo de todo el proyecto justamente a los que van a desarrollar, ya sea un software o puede ser un rollo de papel higiénico, lo que sea, para que puedan tener las herramientas para poder llevar a cabo lo que hayan propuesto como meta. Si no sé, quieren hacer un rollo de papel higiénico, bueno, el equipo de operaciones, de PM, son los que definen después con los líderes técnicos
¿qué material vamos a usar? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cuánto tiempo tardamos en definirlo? Todas estas cosas que van pasando a lo largo del proyecto se coordinan con el equipo de TL y PM. ¿El PM es el primero que tiene el contacto con el cliente? No. ¿No? En general, o sea, depende de la empresa, en general es el account manager, hay muchas empresas que el rol lo tiene juntos, o sea, yo siempre fui account y PM, las dos cosas, pero hay muchas empresas que lo tienen dividido y viene directamente el equipo de cuentas, sería como, hace 20 años sería ese equipo de cuentas, ahora es más accounting, los nombres van cambiando, y se lo pasa quizás al equipo de coordinación. Depende cómo está estructurada la empresa, pero sí es de los primeros roles que entra en juego en el proyecto, igual que el TL, para definir qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cuánto tiempo va a llevar, cuánto costo va a implicar, qué herramientas se necesitan y hacer como básicamente el plan. Bien. Y también hace más o menos 10 años que trabajó en el área. Bien, bienvenida a bordo. Yo voy a dejar de compartir pantalla y ahora voy a empezar a hacer las preguntas. Y quiero ver quién tiene la culpa cuando el software no sale adelante, si es el PM o el TL. Pero vamos al final, vamos a sacar la conclusión. Me gustaría, Cande, los chicos, bueno, están arrancando. ¿Cómo fue tu experiencia cuando arrancaste dentro de la empresa? ¿Te dio miedo? ¿Fue fácil conseguir el laburo? Bueno, A ver. estás compartiendo todavía por las Sí, dudas. sí, ahí voy a dejar. Se ven las caras preguntas. de los que hablan. Sí, estaba por... Yo tuve la suerte para conseguir trabajo que me recomendó un amigo que está presente en la charla, que ya estaba trabajando en Babsa y me recomendó a mí para el área de frontend. Entonces, por suerte, eso no fue muy difícil. Yo venía buscando trabajo pasivamente desde unos meses antes, pero no había conseguido nada. Y la verdad que con esa recomendación fue bastante sencillo. Hubo unos meses de adaptación al espacio de trabajo y ya después quedé dentro del equipo. Al principio, la verdad que miedos hay siempre, de la misma forma que da miedo cuando te estás haciendo tu primer CV y lo vas a enviar, y da miedo cuando tenés la primera entrevista, todas esas cosas dan miedo y hay inseguridades y hay dudas. Yo tenía miedo más que nada por el área de frontend, porque yo no tenía muy definido en qué área me quería desarrollar yo, y tampoco sentía que era mi fuerte. Pero me di cuenta que cuando entré a trabajar, las cosas se aprenden un montón con la experiencia. Y eso está buenísimo. Y también siempre en un equipo de trabajo hay siempre gente alrededor tuyo que te apoya, en especial si estás empezando, ¿no? En los primeros trabajos. Tenés un equipo que te apoya, que te ayuda a aprender, que te acompaña, y eso está buenísimo. Entonces... Sí. Creo que a yo- veces en la experiencia, nosotros los chicos hacemos mucho hincapié en eso, que a veces uno tiene tanto contenido en internet que ver tantos videos llega a un punto que no sirve. O ver tanto, o leer a cierto punto no sirve. Es como que tenés que arremangarte y empezar a codear y hacer algo concreto para que esa experiencia Totalmente. fluya. Claro, y, o sea, yo puedo tener toda la teoría del mundo, hacer una carrera larguísima que me enseñan a programar de todos los lenguajes, lo que sea, pero hasta que yo no vaya y tenga que implementarlo en la práctica y desarrollar con eso, no lo voy a aprender, porque Bien. esos conocimientos se internalizan y se vuelven conocimientos de verdad cuando los llevas a la práctica. Entonces, está buenísimo lo mucho que se aprende cuando entras en un trabajo. No solo Bien. en cuanto a desarrollo, sino a trabajo en equipo también. Eso está genial. Bien. Bueno, vamos a hacer un zapping, vamos a saltar a Rosario y llega el producto y me gustaría saber qué empieza uno a hacer cuando recibe el producto. Me gustaría que nos cuentes un poquito a partir de que uno recibe el trabajo y qué tipo de trabajo, porque a veces piensan que un PM hace está relacionado con el software. De repente, aclaranos si no pueden ser de otro tipo de proyectos y cuál es la función. Bien, a ver, lo primero que se hace cuando llega el brief sería el producto, es cuando ya está final. El brief es como la orden del pedido. Sí. Primero, juntarte con tu equipo, y cuando digo equipo no me refiero a los otros PMs que pueden haber en el área, sino a
el líder de QA, el líder de TL, si está diferenciado por frontend o backend, pero armar como quiénes son las cabezas de cada una de las áreas, revisar y hacer como un assessment, una revisión de ese pedido y los próximos pasos, que serían siempre qué preguntas hay unificadas y se les manda al cliente. Una vez que te mandan de vuelta esas respuestas, hacer una reunión con el cliente para ir en detalle, o sea, para no perder el tiempo en una reunión de 2 horas con un montón de preguntas que pueden ser respondidas vía email y aprovechar una reunión para cosas muy puntuales, tipo, no sé, hay una fecha concreta de lanzamiento. Si hay una fecha concreta de lanzamiento, te cambia todo, o sea, porque quizás es algo que vos querés poner a una sola persona a trabajar en ese proyecto, vamos a poner una landing page, como algo súper simple, de un template que ya viene hecho, no se tiene que codear nada, no hay nada customizable, es literalmente una landing page y después se hace el sync con MailChimp o algo así como para recibir los mails. Listo, lo quieren en 3 días en vez de en 4 semanas. Bueno, en vez de tener a una persona, ¿cuántas personas van a ver? ¿Quiénes están disponibles? Porque quizás el cliente lo quiere en 2 semanas y ahora los únicos que están es un trainee y el líder técnico. ¿Vale la pena poner el líder técnico en algo tan simple? Y si ponemos al trainee sin ningún tipo de supervisión, ¿qué riesgos hay? Como todo ese análisis de riesgos, ventajas, probabilidades de error, quienes están a cargo de eso, siempre van a ser las cabezas de los equipos. O sea, para mí es muy importante como armar equipo y no equipo de, bueno, vamos a tomar una birra. Buenísimo si sea eso después, pero equipo de poder decir, tipo, che, tienen un problema, tenemos este proyecto que llega, tenemos estos 4 pibes que están en este otro proyecto, podemos hacer un switch y mandarlos de acá para acá, no, los vamos a volver Ahí tengo una duda. Cuando te llega el proyecto, ¿vos lo podés como rebotar en todo caso? No, o Obvio. simplemente vos tenés que... no es que vos podés decir, no nos da el equipo y lo pueden rebotar. Sí, obvio, o sea, a vos Desde te el llega un PM pedido, puede tenés arrancar que así, a analizarlo tomar y esa decir, decisión. tipo, Ok, no, obvio, o sea, si a vos te llega el ok. pedido, le vas a poder decir, tipo, sí, no, ¿cuándo? Si a mí me llega algo, yo les Sí. puedo decir, bárbaro, lo puedo agarrar en tal momento. Obviamente, de vuelta, no es una decisión unilateral, siempre está consensuada con Los los líderes. líderes. Hay cosas que yo como PM puedo tener no sé, la visión de los fundadores de la empresa, que sé cuáles son los objetivos financieros que pueden llegar a tener. Que quizás el TL no lo tiene, pero el TL sabe quién es el que es el más crack para sacar ese laburo. Entonces siempre es una decisión en conjunto, nunca va a ser unilateral, a menos que Sí. sea un cliente que vos ya vengas laburando y que sepas que no se va a caer el proyecto por, no sé, negociar las fechas. Pero siempre es importante para mí recalcar como la comunicación con el resto de las personas que forman el equipo. Ok. Pero sí, Y entre los imprevistos, si ya el proyecto ya arrancó, ¿cómo te has visto ante los imprevistos? De decir, se te van los programadores, que seguramente te pasa, o se te va la chica que te diseña, o algún imprevisto de ese tipo. sí, Se siempre. O enfrentan, sea, ¿cómo lo resuelven? siempre hay Todo el tiempo. imprevistos. Ah, Claves como para mitigar esos tipos de imprevistos es cuando le pasas al cliente un timeline, o sea, siempre que vas a hacer se hace el kickoff, que es cuando se comienza el proyecto y decimos, bueno, a partir de tal día empieza a correr como cuenta regresiva de cuando te vamos a hacer la entrega. En el medio tenés entregas parciales para revisar que todo vaya sobre la marcha, depende si es, no sé, un tipo de trabajo que sea como Scrum con 2 semanas de sprints o si va a ser en escalonado porque incluye a otros equipos que no solamente es de tecnología, por ejemplo, ¿no? sí. Ponele que es viernes y no hace falta que te renuncie nadie. Me siento mal o tengo que llevar a mi gato al veterinario. O sea, son cosas que a todos nos pasan y siempre hay imprevistos. O sea, no hace falta que sea un meteorito El o perro me COVID. comió el software. Sí. Pasan cosas, o sea, a todos nos pasan cosas, que te quedas sin luz, que pasan cosas en la vida. Siempre, 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 siempre agregar un poco de buffer, de colchón, cuando haces una estimación de lo que sea. Así sea, voy a cargar no sé, estos videos los voy a cargar en la nube. Sí, no pesan nada, me lleva 15 minutos. Se te cayó internet y tuviste que ir a conseguir internet al café, tardaste 2 horas y después no se llegó a hacer la entrega del cliente y todo es una cadena, o sea... Bien. Dentro de tu cadena, en cierta forma, es un poco pesadear a los programadores o al líder técnico, porque quiero que los chicos vayan comprendiendo bien esta parte, ¿no?
pero es pesadear un poco a la gente, decir cómo va tu trabajo, ya lo tenemos, Para mí, ¿tenés no. alguna dificultad? No es de pesadear, es de challengear para mí. Es como de, Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué problemas tenés? O sea, ¿cómo te podemos ayudar? Es más de challengear y también challenge, motivar al ok. equipo de que challengee ese status quo. Y que no sea una cosa de, bueno, yo le doy este brief y lo va a tomar literal, lo va a agarrar y lo va a hacer. Porque puede pasar que lo agarre y diga, che, los de diseño se hicieron el template pensando que, no sé, que tenía X píxeles y no siguieron los estándares de lo que se haya definido al principio del proyecto, lo que sea. Siempre, tipo, el repensar las cosas y no hacerlas automáticas me parece que es un poco el rol del líder del proyecto, o sea, que los challengeen, no de romper las bolas, Sí. perdón, entonces, Entiendo. que obvio que igual, o sea, si hay algo que no está funcionando, me voy a meter y es así la vida, sea mi rol o sea el que sea, preguntas van a tener y de cualquiera. Pero para mí es más como de challengear al por qué están haciendo eso, por qué toman una decisión frente a otra, como en la lógica, Claro. como laburar en la materia gris. Sí, sí, sí. Y laburar materias, ¿cómo se le llama? Materias blandas, en este caso. Las Eh, habilidades de las hablar, habilidades, digamos, claro, exacto. de contarme cuando tenés un problema. Y en el caso de... ustedes tienen que saber programación en el caso de que te recibes un proyecto de software. ¿Tiene que saber el PM programar o no? No. Bien. No, o sea, yo hay cosas que sé de programación por la experiencia misma, que eso, Cande, lo que decías de que hay cosas que vas aprendiendo cuando empezás a laburar, es re así, te va a pasar toda la vida y está buenísimo que ya desde ahora lo veas así, me encanta. Sí. Pero no hace falta que sepas programar. O sea, no. Ok. Justamente la Bien. idea es que el programador, si no sé, si te vas a especializar en algo puntual, que sepas hacer eso muy bien. El rol del PM es que pueda, tipo, coordinar todos esos engranajes para que el producto final llegue en tiempo y forma. O sea, sus materias troncales podemos decir a veces que es el liderazgo, el manejo de equipos, o sea, el manejo de productos, la Sí. documentación, todas esas Sí. cosas son su centralidad. Muy bien. ¿Y cómo estimas un tiempo de un desarrollo? Sobre todo cuando es Depende. grande. Esto, ¿qué lenguaje se necesita? Si es algo que podemos reutilizar porque ya lo hicimos, si es la primera vez que lo hacemos como empresa, o sea, siempre va a depender de. Si no tienen programador de ese lenguaje, ¿lo toman normalmente o Sí, uno mejor depende, no si se se puede mete? tercerizar. Todo ¿Sí? depende siempre, como Ah, hay muchas cosas que tienen que ver como con los objetivos de negocio de la empresa en la que estés. Si es una empresa chica, si es una empresa grande, en qué ciclo de la vida sí. está la empresa, si ya está tipo madura y hay cosas que no les interesa hacer porque ya están haciendo otras que las hacen muy bien. O sea, todo depende del ciclo de vida de la empresa. Sí. El ciclo de vida del proyecto que te llegue y del equipo que tengas. O sea, si tenés todo un equipo de juniors, no te va a llevar el mismo tiempo que si tenés un equipo de mid-level o de seniors, o si combinás todos esos tipos de esfuerzos. Todas esas cosas son variables que impactan en el tiempo. Recién mencionaste mid-level. Mid-level, ¿Qué sí. significa a diferencia de un De un senior. senior? Sí. Y es que para mí, hay cosas ¿Intermedio? que. No, y ni siquiera tienen que ver como, y esto es mi apreciación personal, hay cosas que no tienen que ver tanto con las habilidades técnicas, sino que son cosas que se van adquiriendo a medida que vas trabajando la vida misma, que para Bien. cuando sos un senior no le perdés el miedo a levantar las manos con ciertas cosas, con mocos enormes que les van a pasar, se van a mandar un montón de mocos a lo largo de su vida. Está bueno que levanten la mano y que se lo comuniquen a su equipo. De eso para mí se trata el equipo, de poder levantar la mano y decir, che, la cagué, ¿qué hago? Y que haya un equipo de decir, bueno, dale, ¿cómo lo resolvemos? Mid-level es que está Sí. ahí, que quizás le falta un poco de entrenamiento para poder coordinar los equipos, que la parte técnica la tiene, pero le falta quizás estas cosas que son más habilidades blandas que lo llevan al otro nivel. Ok. Y acá una pregunta que los compete a los programadores. ¿Cómo solucionás el chamullo de los programadores? Sí, estoy cerca, ¿no? Para mañana y para mañana no lo tiene, y para pasado tampoco, y para el lunes tampoco. Mira, si ¿Cómo te caminan manejar un esa día puede situación? pasar, pasaron 2 días y ahí yo ya levanto la mano, o sea, y ahí también un tema de quizás cuando recién arrancaba, me pasó que me comí unos chascos de decir, che, pasó una semana y no me entregó y a mí me daba cosa y de decirles después, me sentía una pesada, como, che, ¿qué pasó con esto?
Eh, y después el problema era mío, porque yo tenía que dar la cara para decir, che, no se llegó con esto, pero ¿qué pasó que no preguntaste? O si preguntaste, ¿por qué igual no insististe? Ahora ya más de una vez no te lo dejo pasar. Y si ya pasó la primera vez, es como, enseguida ya tengo un plan B, un plan C, y se corre esa persona y se pone alguien más. O sea, como administro las cosas distintas que cuando recién arranqué. Muy bien. Bien, vamos a hacer un zapping. Me gustaría pasar a la parte, a la parte técnica un ratito con Joa, después vuelvo con Cande y después vamos a hacer un poquito QA. Estamos haciendo los distintos roles. Vamos a pasar a la parte del líder técnico. Joa, contanos un poquito justamente de qué se trata el área y si es necesario saber programar para estar en esa área. Bueno, el rol del líder técnico dentro de una compañía, a ver, puede variar, ¿sí? Hay que entender un poquito el contexto, en qué compañía cada uno se está desarrollando. Un líder técnico en Mercado Libre puede ser, o puede variar con respecto al rol de un líder técnico quizás en otra empresa que sea más software factory, que trabaja con clientes externos para desarrollar productos. Hay que entender que Mercado Libre es una empresa que desarrolla su propio producto, ¿sí? No tiene clientes externos, o sea que nosotros somos dueños del producto, ¿sí? Y velamos por que la calidad y el uptime, o sea, que la aplicación funcione correctamente y esté funcionando, es nuestra. Y si algo pasa, o que supónganse que el sitio no está disponible, se cae, hay algo que no funciona, está dando errores, estamos realmente como pegándonos un tiro en el pie. O sea, nosotros mismos somos los que la pagamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, entender el rol del líder técnico, no, hay muchas similitudes, ¿no? En otra empresa, obviamente que uno tiene que estar un poco, tiene que estar pendiente y tiene que claramente de que la calidad y que el servicio tenga alta disponibilidad y todas esas cosas que son intrínsecas, obviamente, de hacer aplicaciones de software, porque obviamente que al cliente también vos tenés una responsabilidad contra tu cliente, una responsabilidad contractual. Lo único que acá la diferencia es que nosotros somos nuestros propios clientes, entonces también tratamos o sea, las cosas nos impactan poquito el doble, si se quiere, ¿sí? Porque Sí. aparte que el costo de desarrollar la aplicación, también tenés el costo de que pueda no estar disponible lo que haces y que es la base fundamental de tu negocio, ¿no? Entonces, puede haber algunas diferencias en ese sentido y yo quiero dejar claro esto porque este es de mi experiencia en Mercado Libre, ¿sí? El rol en Mercado Libre, ¿qué tiene que hacer? O sea, básicamente es el líder técnico gestiona, ¿sí? O sea, está a cargo de la gestión técnica de las iniciativas, o sea, de los productos de software y también de los equipos de desarrollo, ¿sí? Por mencionar algunas tareas que tiene, promover, por ejemplo, la calidad y la innovación, ¿sí? Dentro del equipo en el que se desarrolla, elevar el nivel técnico también del equipo, o sea, subir la vara técnica, ¿no? Aportando a cada perfil en la etapa en el que esté, desde junior, trainee hasta senior, ayudándolo a que incrementar sus conocimientos técnicos, supervisar la salud del producto, ¿sí? A nivel general. Es un consultor técnico, o sea que pueden venir a consultarte cosas técnicas claramente, o sea, pueden venir a sacarse dudas. Es un comunicador técnico también, o sea, tiene el rol de comunicar, por ejemplo, puede hacer charlas, puede hacer mini cursos. Se entiende que tiene que tener habilidades blandas hoy para poder llevar adelante el área. Totalmente. O lo van capacitando en ese sentido. Totalmente. Y ahora, si querés, pasamos a hablar de eso. Pero, y bueno, y por ejemplo, tomar decisiones estratégicas de arquitectura, por ejemplo, de software, es clave para eso. Entonces, en respecto a eso, yo te quiero preguntar, tenés un producto, Sí. ¿ustedes deciden qué tecnologías van a utilizar? Sí.
Bien, ¿y las tenés que conocer a fondo? ¿Sos experto en esas herramientas o en realidad te apoyás en gente también que tenés dentro del equipo que conoce esa herramienta? ¿Cómo deciden ese tipo de cosas? Claro, a ver, dentro de un equipo de Mercado Libre generalmente no hay solo un líder técnico, tienen que entender la escala también de Mercado Libre. Al día de hoy hay 13.000 personas trabajando en el equipo de desarrollo y cada equipo, vamos a hacer un promedio, generalmente tiene entre 20 y 25 personas, de las cuales no hay solo un líder técnico, sino que hay varios líderes técnicos, depende de la necesidad del proyecto, obviamente también, de cada proyecto hay proyectos que son más chicos y tienen menos número de personas. En mi proyecto, por ejemplo, somos 25 personas y somos 3 líderes técnicos. Y cada uno tiene una especialidad o una orientación quizás más definida, ¿sí? La mía es de la parte frontend, que es todo el camino que yo recorrí como frontend, developer, y después hay de backend, y bueno, encima también como dentro de la estructura del equipo hay un expert, que es una persona que lidera el equipo de líderes técnicos, por así decirlo. Entonces, sí es clave conocer el lenguaje, por lo menos del producto, en el Las lenguaje. ventajas y desventajas que tiene ese lenguaje ante ¿Sí? el producto. Claro, pero no digamos. pero no tengo que, o sea, pero no soy un experto, quizás, en otros lenguajes o en otras tecnologías, ¿sí? Ahí nos apoyamos entre todos los líderes técnicos para tomar esta decisión y cada uno dentro de su campo, donde más está abocado, ¿no? Entonces, sí es importante conocer el lenguaje que uno va a desarrollar, porque es importante que venga una persona, venga un senior, venga un semi-senior y te da una pregunta y vos tenés que saber contestar. Vos tenés que por lo menos dar una orientación. Y si no sabés, tenés que saber cómo derivar esa pregunta o esa consulta. Pero sí, en general, tenés que conocerlo con que estás desarrollando. ¿Cuánto programas actualmente? Y un líder técnico por ahí, no sé si sí. el 100%, el 50%, el 30%. No. A diferencia de que por ahí lo que puedan creer todos, yo creo que el 20% de mi tiempo programo, menos capaz, 15%, a veces el 10%, es lo que programo. El resto es todo análisis, gestión, de hablar con los desarrolladores. ¿Tienen PM ustedes también? Sí. Todos los equipos se conforman de como mínima estructura, un PM y un TL. Sí. Ok. ¿Cómo te llevas con tu PM? Yo me llevo bien, nosotros somos en el equipo, como es un equipo más grande, somos 3 líderes técnicos y son 3 PM. Mira, un montón. Sí. Bien. Ro, ¿cuántos líderes técnicos trabajas vos? Uno por proyecto. Uno por proyecto. Puede ser que estén el mismo líder técnico en mismos proyectos. Sí. En general tratas de que sea así, cosa de que no sea un poco liche de información y mantenés el mismo grupo, pero sí cada... ¿Te parecen muy ñoños los líderes técnicos o no? ¿Muy qué? ¿Te parecen muy ñoños a veces los líderes técnicos? Definamos ñoño. Claro, para que te hablan muy ñoño. técnico, porque a veces el producto si vos pones un líder técnico a veces ante un cliente, lo primero que hace es hablarle en un lenguaje demasiado por ahí extraño. No todo el mundo tiene esa forma de poderse dirigir al cliente a hablar de forma más natural el producto. Bueno, y a veces pero el líder técnico... entre los dos se hace un equipete, como que pues necesitas también explicar la parte técnica, o sea, tienen que saber que ambos. Que sí. Igual creo que es una mala concepción también dentro del líder técnico. Hoy los líderes técnicos tienen incluso capaz que más habilidades blandas que técnicas, o sea, entonces un líder técnico ya no es el ñoño ese que se encierra en un cuarto, no lo molesten porque está codeando o que está haciendo algo que va a revolucionar o algo que nos va a deslumbrar, sino que más se encarga de gestionar a nivel técnico los equipos, ¿no? Entonces, un poco eso, obviamente depende del contexto también, si vos estás en una empresa, no sé, o en un centro de investigación, capaz que encuentres esos perfiles, pero hoy en una empresa más tipo startup, más que se tienen que mover más rápidos, o tienen muchos clientes, o son tecnológicas grandes, no, ese perfil no encontrás tanto. Ahora, al PM y al TL, ¿les tocó contratar gente? Me imagino que en ese rol.
tienen Sí. que a veces Sí, tuvieron la oportunidad. Sí. sí, ¿Y sí. Mucha qué les gente. pareció? ¿Está bueno? ¿Qué buscan, digamos? Si tienen que contratar un junior, vamos, justamente, tenemos muchos chicos que están aprendiendo y están escalando por ahí. ¿Qué buscarían de la persona? ¿Querés Vamos a contestar? empezar. Dale. Perdón que salgo de contexto y esa pregunta No, no se está le bien, hice, ¿eh? pero Sí. para los chicos es. Mira, para mí es clave como las formas de esa persona en sí. O sea, uno puede aprender lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Aunque empieces a los 50 años, puedes aprender a hacer lo que sea, hablar japonés, no sé. Pero la personalidad no la podés reemplazar. La persona sí, porque El todos conocimiento se construimos construye, roles. Pero básicamente. la personalidad es re clave y quizás a veces que, no sé, las veces que estaba armando equipo, era más ver como el tipo de persona que encajara con ese equipo y quizás no encaja con otro y viceversa, y apostar más a eso y que después las cosas se aprenden. O sea, mismo yo no arranqué, no es que hice una carrera de PM para ser PM, o sea, medio que las cosas se fueron dando y después sí, me certifiqué y todo, pero fue más darme cuenta que, ok, listo, esto es algo que me sale y claramente es por acá y del otro lado también haber recibido el dale, anímate, vamos. Bueno, es un poco eso quizás lo que a mí me llama más la atención siempre, como, bueno, a ver, ¿qué es lo que Y, le mueve a esa persona? ok. Y vos, Joa, pero desde el punto técnico, me Bueno, imagino que tenés que nivelar. desde el punto de vista técnico, bueno, yo coincido mucho con Rob y yo soy también de eso, ¿sí? Yo me enfoco más, aunque lo mismo, pueda sonar raro, yo casi en mis entrevistas técnicas, porque, a ver, yo no soy de recursos humanos o de people o de HR, no sé, como se llama en cualquier empresa. Yo recibo gente para digamos, entender cuánto sabe y en base a eso generar una calibración, ¿no? Y que Sí. eso termina repercutiendo en si queda o no. Y siempre en mis entrevistas llega la gente con mucho miedo, porque claro, seguro están muy mal acostumbrados, o sea, no mal acostumbrados, están con ese miedo, perdón, de que le van a hacer agarrar el Sí, escribir un código marcador, en lo van binario. a poner enfrente de una pizarra y lo van a empezar a liquidar con preguntas. Y cuando se cruzan conmigo, porque obviamente que yo soy parte de un equipo más grande, pero cuando se cruzan conmigo es todo lo contrario. Yo digo, cerrar la compu, acá no hay marcadores, acá no hay nada, quiero hablar con vos y te quiero conocer. Y yo lo primero que miro es cómo esa persona es abierta a absorber información, qué tanta pasión tiene por lo que hace, porque como dice Roy, como decimos Juan, el resto se aprende. O sea, el resto se aprende trabajando, haciendo las cosas, equivocándote y volviendo a hacer. Entonces, eso a mí no me preocupa. Obviamente que yo tengo que mantener a ciertas cosas, yo tengo que conocer de cuánto sabe programar. Obviamente que no voy a contratar un junior como un senior porque voy a estar en problemas, pero, y aparte, no solo yo, sino que va a estar en problemas esa persona porque le van a poner a hacer cosas de senior y no va a andar. Entonces, un poco es eso, a partir de la charla, primero yo veo la actitud, veo esas cosas y después la charla me va llevando, ¿con qué programás? ¿Qué tecnología hiciste? Y esto cómo, te enfrentaste a alguna situación a veces en donde tuviste que resolver tal cuestión, ¿cómo la encaraste? Bien, ¿qué tecnologías usaste? ¿Qué proyectos hiciste? Entonces, voy más por ese lado y a medida que me van respondiendo, vamos llevando en una conversación, ¿no? Y ahí voy sacando pequeñas cositas que voy usando. Pero al fin y al cabo, lo que yo miro es la actitud y las ganas que tiene esa persona. Esa técnica no me ha fallado nunca. O sea, la verdad que siempre que he hecho pasar personas, calibrado y he dicho, sí, esta persona tiene que estar en el equipo, tiene que ser parte de la empresa, la verdad que ha performado muy bien. Bueno, después que se contrata al programador, surgen las cuestiones de qué tan fácil o difícil es empezar a trabajar. Así que, Cande, me gustaría que, como empezaste en marzo, nos cuentes esa parte. En mayo, creo que empecé. En mayo. En sí. mayo.
Bueno, a ver, al principio hay bastantes miedos y un poco de incertidumbre también, ¿no? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Dónde? O sea, aparte de siendo mi primer trabajo, es también un poco todo nuevo, digamos. Em, yo creo que el primer miedo que surge es qué pasa si me piden que haga algo y yo no sé cómo hacerlo. Yo creo que eso es lo primero que surge, que te quedas como, ok, ¿ahora qué? Em, pero bueno, la verdad que con ayuda del equipo y como veníamos hablando antes, o sea, te dicen que hagas algo o te muestran un ejemplo de algo y vos tenés que ir replicándolo, o tenés que ir armando, tenés una tarea, tenés cosas que ir haciendo y vas aprendiendo en el momento. La verdad que hay tantas tecnologías, tantas fuentes de información que se pueden buscar. Entonces, ¿Te es confuso eso, que haya tanta fuente de información igual, cuando tenés sí, que a resolver veces el es un problema? poco confuso, porque aparte Mm, también hay muchas formas de hacer lo mismo. O sea, tenés que ujú. hacer una tarea y hay más de 20 formas distintas de hacer algo. Y no solo, eso pasa en todas las áreas de la informática. Sí. En la área, en áreas de diseño, de desarrollo, de todo, hay 20 formas distintas de hacer las cosas. Hay paradigmas de programación, hay muchas cosas que tenés que adaptarte también al espacio en el que estás trabajando. Entonces, también puede pasar que estás acostumbrado a hacer las cosas de una forma y cuando te metes en un equipo de trabajo tenés que cambiar el circuito que te lleva a hacer algo porque trabajan de forma distinta. Y eso también es un aprendizaje y está muy bueno. Em, entonces, la verdad que son todas cosas que te enfrentás a aprender. Aprender cosas, a descubrir, a trabajar en equipo, a adaptarte, que eso está buenísimo. Cuesta mucho Aprendes a recibir adaptarte. código de otra persona porque los productos normalmente, cuando contratan a una persona que está empezando, no le piden algo de cero, le dicen, tenés que continuar este trabajo. ¿Cómo Depende sentís del esa código. parte? Sí. Depende del código. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Sí, a ver, en mi Contala. experiencia, al principio costó un poco. Había algunas partes que eran más fáciles de entender, otras que no tanto. Yo, por suerte, entré a trabajar con una tecnología que era muy parecida a algo que yo había visto en mis estudios en el terciario. Yo había hecho un proyecto con una tecnología de componentes en frontend en el terciario y cuando entré a trabajar era otra herramienta, digamos, pero era la misma lógica. Entonces eso me ayudó bastante a entender cómo funcionaba. También hay mucha documentación en Internet, entonces si ves que alguien está haciendo las cosas de una forma, podés buscar en esa tecnología cómo se suele hacer. Y te vas adaptando y además siempre se puede preguntar en el equipo. Eso está buenísimo. Por lo menos en mi experiencia el espacio siempre estuvo abierto para preguntar y esto cómo funciona y esto por qué está así. De hecho, sé Eh, que cuando entraste a trabajar, lo primero que te hicieron hacer es hacer testing sobre un programa ya funcionando. sí, ¿Sí? Bien. sí, y eso es algo que también yo había visto, por suerte sabía más o menos cómo hacerlo porque lo había hecho en otro proyecto de estudios. Entonces eso también me sirvió un montón. Bien. Y bueno, ahí quería presentarlo a Gastón, porque el producto, por ejemplo, llega a Cande, lo programa, hacen un montón de trabajo y empezamos a ahondar un poquito en el área QA. ¿Cómo estás, Ton? Contanos un poquito qué significa hacer testing o qué significa estar dentro del área de QA. Bueno, testing de código. ¿Qué es el testing en general? El testing es una palabra que está muy vinculada al término de calidad, ¿no es cierto? Y la calidad del testing es un proceso que está intrínseco en todo el ciclo de vida del software. Fíjense que recién, por ejemplo, cuando Joaco comentaba un poco su desempeño en el rol de TL, mencionó varias veces el concepto de calidad, ¿no? Bueno, testing, todos los miembros de un equipo hacen testing de una forma u otra, ¿no? Testing no es solamente probar una porción de código o probar una herramienta, una aplicación que fue desarrollada para ver que funciona bien. Es mucho más amplio que eso. Poniéndoles un ejemplo, todos los chicos entiendo que son pasantes de desarrollo. Cuando un desarrollador hace sus pruebas unitarias, ¿no? Verifica que su código compile, que el tipo de dato que utilicen sus variables corresponde con lo que se espera de esa variable después en una función, en un procedimiento. Incluso, como le preguntaste recién a Cande,
qué tan prolijo es el código que haces, qué tan bien comentado está, qué tan fácil es para alguien que es nuevo y toma ese código, hereda ese código después, qué tan fácil es de entender. Todo eso son procesos de testing. Incluso en este caso, por ejemplo, desde el lado de desarrollo, ¿no? Si lo traigo un poquito para mi lado, para el lado de QA, lo que hacemos los QA básicamente es tratar de asegurarnos de que ese código, ese programa, ese software que se está desarrollando cumple con los criterios de aceptación, cumple con los criterios y lo que el cliente espera de ese producto. Y no solamente lo que el cliente espera de ese producto, sino también qué tan robusto es, qué tan resistente es a que el usuario pueda o no pueda romperlo con un mal uso de la herramienta, un mal uso del programa. En Y, grandes términos podemos decir que es eso. ¿Y te parece que la industria valora a veces el tema de testing? Porque no todos los software a veces son testeados y pareciera como que hay una desvaloración a veces, pero desde el mismo programador muchas veces, por vagancia o por lo que sea, no hacerlo. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Yo creo que a nivel mercado sí se valora. Por supuesto, va a depender mucho del tipo de proyecto en el que estés trabajando, qué tan intenso tiene que ser ese testing sobre el producto, ¿no? Hay productos que seguramente requieran un control de calidad mucho más riguroso que otros. Pero sí, yo creo que va a depender mucho del modelo de negocio al que corresponde el producto y del tipo de producto que estemos hablando. Y una pregunta parecida que le hice a los chicos, ¿se puede ser tester sin ser programador? Sí y no. Yo lo dividiría en 3 niveles. Si vas a hacer testing manual de caja negra, el testing se divide en 2 grandes grupos, digamos, testing de caja negra y testing de caja blanca. El testing de caja negra es el testing que vos vas a hacer sobre una herramienta. Por ejemplo, una página web, yo voy a introducir datos, voy a jugar con los datos y voy a esperar un resultado obtenido y no necesito tener acceso al código, a las funciones que participan de esos procedimientos. Ese sería el testing de caja negra. Para ese tipo de testing, no, solamente necesitas conocer, digamos, los fundamentos de testing, ¿no? Cómo redactar un caso de prueba, cómo diseñar un plan de prueba, qué tipos de prueba necesito para cubrir un requerimiento. Ahora, si vas a hacer testing de caja blanca, que es el otro tipo, yo creo que sí necesitas tener un conocimiento al menos básico de programación. En mi experiencia, yo he trabajado con un proyecto, era una página web que de fondo utilizaba procedimientos de una base de datos de PLSQL. Yo no soy programador de PLSQL, pero tengo una noción básica de programación al punto tal que podía identificar cuando tenía un paquete, una función, un procedimiento. En ese caso sí te diría que para el proyecto que vas a trabajar y la tecnología que se va a utilizar, un conocimiento básico tenés que tener. Y después el último nivel es el de QA Automation. Una explicación breve básicamente es, yo diseño un caso de prueba y voy a programarlo, voy a automatizarlo para que después ese caso de prueba se pueda ejecutar de forma automática. En ese caso, sí tenés que tener un conocimiento de programación, muchas veces te va a tocar diseñar un framework, ¿no? Donde vas a ejecutar y vas a crear esas pruebas y para eso sí tenés que saber programar. Bien. ¿Qué tan complejo tiene que ser ese? O sea, porque me imagino que uno puede entrar en complejidad, porque a la vez uno crea código para verificar código. Entonces, ¿qué tan complejo o aconsejable a veces es escalar por ese lado? Va a depender mucho de qué vas a probar e incluso de la finalidad de lo que vas a probar. Quizás si yo voy a probar una función que simplemente me devuelve, por decir un ejemplo, un valor booleano, un true o un false, no tiene sentido hacer un caso de prueba para probar esa función específica. Pero quizás sí me conviene más desarrollar un caso de prueba más complejo donde yo utilice en un entorno esa función que va a depender o va a interactuar seguramente con otras funcionalidades, con otros componentes. Eso va a depender mucho de qué tanto sentido tenga hacer la prueba o no sobre la cuestión.
En Cande contó que trabaja en el frontend. ¿Hay testing para hacer con componentes en el frontend? ¿Conoces alguno? En mi caso, en mi experiencia, el testing del frontend lo hemos hecho sobre una réplica del producto en un ambiente de testing. Me ha tocado hacerlo con páginas web. El cliente anterior en el que estaba trabajando utilizaba una página web donde se conectaban distintos usuarios y la de auditoría y hacían intercambio de documentación, ida y vuelta. Bueno, todo lo que era el testing del frontend lo hacíamos con la web simulada en un entorno de prueba, ¿no? Sí he escuchado a unos compañeros hablar de una herramienta, no recuerdo el nombre en este momento, donde se pueden cargar librerías de testing para hacer pruebas sobre el frontend, pero les pido disculpas porque no me acuerdo, no sé por ahí si Joa o Cande que trabajan en frontend en sus equipos han tenido experiencia o conocimiento para saber si han trabajado con alguna herramienta. Bueno, igual justo les iba a preguntar, aparte de esa pregunta, preguntarle también qué experiencia han tenido desde TT, el IPM, con el testing. Bueno, no sé si Cande quiere contestar, si está haciendo testing o todavía no. No, Rosario, PM. No, a Rosy, pero a Cande le decía yo. Ah, Como que Gastón le dijo, si Cande hace test, me gusta. Creo que está bueno que comente su experiencia también. O capaz que no lo hace, está en una etapa en que todavía no le exigen eso. Sí, yo tuve que hacer en el proyecto una parte de testing. No sé si le falta un poco, no testeamos completo el proyecto, pero las funcionalidades principales que tienen que estar validadas y todo eso está testeado y lo hicimos testeando la API. Así que no sé si eso es un testeo del front, no sé en qué categoría entra, pero sí, es para testear que todos los métodos de la API devuelven los valores, está todo validado, así que por ese lado, y usé las tecnologías de Mocha y Chai, que se usan para eso, no sé si las conocen. Buenísimo. Sí, ahí yo, obviamente, tengo muchas cosas que decir al respecto, obviamente no lo quiero hacer largo. En Mercado Libre particularmente nosotros no tenemos el rol de QA, o sea, nosotros somos, los desarrolladores son los que hacen el testing de la aplicación, y en Mercado Libre se hace testing automático, se trata de automatizar la mayoría de las cosas. Los desarrolladores mismos hacen ese trabajo, y obviamente que también ejecutan las pruebas de manuales, ¿sí? Porque también se ejecutan pruebas manuales, smoke test, hay muchas formas de testear manualmente un desarrollo, pero al fin y al cabo es toda responsabilidad del desarrollador, que en muchas empresas eso no pasa, en Mercado Libre sí. Muchas empresas, la mayoría que yo conozco, tienen su rol de QA y cuando terminan el código se lo pasan, y generalmente de también hecho, es criticado en los libros, Joa, de que no, como uno va a hacer sus propios testing. Es como que siempre los autores escriben de que no hagas tus propios testing. Y para mí tiene sentido lo que decís. A ver, está bien, es una metodología más. Yo creo que si hay otra persona que hace el testing por vos, ese bias, no sé cómo decirlo en español, no me sale la palabra esa, no sé cómo es la palabra, pero es el sesgo, ese quiso encontrar. No estás tan sesgado porque vos cuando desarrollás quizás no probás algo porque estás muy concentrado en el camino feliz de tu producto, en algunos casos de uso que no son tan felices, pero quizás no pensaste en algún escenario que una persona que no conoce tu código, que no conoce tu producto, se le puede ocurrir. Por ese lado lo veo súper bien, pero que el desarrollador haga los tests, yo lo veo súper bien, porque la forma en el que, o sea, tu código, ¿quién mejor que haga las pruebas del código que el mismo desarrollador que desarrolló eso, ¿no? Para decir, ok, yo sé que si después viene alguien a cambiar o ejecutar este código, o después, no sé, se quiere agregar una nueva funcionalidad y estar seguros de que esa funcionalidad no rompió otra, ¿sí? ¿Quién mejor que el mismo desarrollador que hizo ese código para que deje todos escritos y automatizados los escenarios que pensó y que desarrolló, ¿sí? Y que dejó bien testeado, y quizás algún método, alguna funcionalidad que sabe que es crítica, la deja bien testeada
si viene otra persona y no la rompa, como se dice, ¿sí? en el ambiente. Y yo creo que es un skill fundamental también de todo ese desarrollador. Más allá de que puede ser que haya empresas que tengan su rol de QA, y está perfecto eso, si te sacan un poco de trabajo de encima y por ahí tienen más foco en testing y pueden explorar mucho más opciones, pero yo siempre le digo a la gente de mi equipo, ¿no? Creo que es la línea que divide a muchos juniors con semiseniors y seniors. Cuando vos entendés que testear tu aplicación genera que la calidad del código y del producto sea mejor, se incremente, ahí está el diferencial, ¿sí? Y también hay una ley que dice que el costo económico, obviamente, y de tiempo de encontrar errores cuando en las diferentes etapas del software incrementa cuando pasa el tiempo, o sea, de forma exponencial. O sea, que si yo encuentro un problema, un bug en la etapa de desarrollo, tiene 0 costo, pero si yo lo encuentro en producción o cuando ya están usando los clientes, tiene muchísimo más costo arreglarlo y obviamente económico para la empresa. Entonces, me parece clave que en las etapas de desarrollo se hagan testing, pero antes incluso de quizás pasar a una parte de QA, ¿no? De aseguración de la calidad. Y Entonces, si puedo agregar algo sobre esto. Sí, Em, también. Yo esto no lo implementé ni nada, pero hay un concepto muy interesante que es el Test Driven Development, que es desarrollar a partir del caso de testing. Que yo no lo implementé, pero lo vi, lo aprendí en una materia, que creas el caso de testing de una funcionalidad, de qué resultados tiene que dar, cómo tiene que funcionar, y a partir de eso lo desarrollás. Y la verdad que está muy bueno eso, y eso no se puede hacer si el desarrollador no es el mismo que lo testea, porque también. tiene que saber cuál es la funcionalidad que tiene que implementar. Entonces, hay varias cosas, modalidades así que van surgiendo para ya testear desde antes de desarrollar incluso, y eso es muy interesante. Bien. Y antes de darle el paso a Ro, quizás, Sí. que no sé si tiene que ir o qué, yo quería aclarar, por las plataformas de testing, sí hay varias, de componente y de front, las que más, depende de la plataforma, ¿no? O la librería o el framework que cada uno desarrolla, ¿sí? Hay diferentes librerías que permiten automatizar el testing de componentes visuales. Podés usar herramientas como WebDriver, I.O., que te levantan toda una página web en un entorno quizás virtualizado, que podés hacer testing de regresión, a ver cómo la app cambió, si en la nueva es igual, ¿sí? A nivel de píxeles que el anterior. Podés testear componentes de forma unitaria si desarrollás en React Testing Library, Jest. Bueno, con Jest podés testear otros componentes. Tenés librerías como Cypress, que son más flexibles y que te permiten hacer estos test de UI, ¿sí? De frontend. Muy bueno, no las conocía, Juan. Muy bueno. Y Ro, me gustaría saber de tu experiencia en QA. Yo no hago QA, no, pero No, pero la relación que has tenido por ahí entregando el producto antes de dárselo al cliente debe existir, me imagino. no, igual, por ejemplo, todo lo que decía Juaco recién de que la línea que divide entre un semi-senior y los que son más juniors quizás que testean es clave, y eso también, o sea, son cosas que se tienen en cuenta a la hora de estimar. Si lo agarra un senior, más allá de que sea o no la política de la empresa, también es un poco el orgullo propio de decir, voy a pasar algo que sé que se va a romper, no lo vas a hacer. O sea, yo tampoco voy a entregar algo que no está a la altura de esta altura de la carrera. Quizás antes sí, pero después de que te lo corrigieron 50 veces, ya lo incorporás. Lo mismo con cualquier rol en un trabajo. Entonces también a un QA le lleva mucho menos tiempo revisarlo, si lo agarra uno, que si lo agarra alguien más junior. Y en la parte de automation es algo que está muy, muy en auge, está buenísimo. Muchas veces pasa que es un tema de presupuesto de las empresas y que también de los clientes. Dicen, no, bueno, pero prefiero que saques algo así nomás, y después vuelven y dicen, bueno, quizás deberíamos probar automation. Lo puede hacer tipo, también el equipo de QA, no hace falta que se divida, ¿no? Eso a veces depende como de
las bases de la empresa, ¿no? Qué decisión política toma al respecto de cómo quiere armar sus equipos. Pero sí está buenísimo como que sepan que esas cosas existen, que se están haciendo mucho más, que un cliente te va a venir y te va a decir, che, esto no funciona, y siempre va a ser al contrato inicial que delimitaste con el TL, que también lo revisó el QA, que lo revisaron todos los líderes de área. Entonces, cuando lo entregás, tenés que estar muy seguro de que todas esas cosas ya se cumplieron. Y si no, mejor renegociar la fecha de entrega antes de entregar algo que, no sé, que va a rebotar en el store, por ejemplo. Sí, va a generar un malestar que después puede pesar Sí. con el cliente. Y quiero por ahí aclarar, más que nada, para que Cande por ahí no se sienta mal, pero es todo un proceso, ¿no? Cuando hablamos del junior, o la línea que difiere, que separa esos dos niveles de expertise, no quiere decir, o sea, uno va aprendiendo, y lo importante es que vos, como desarrollador junior, o que estás comenzando, entiendas la importancia de los tests, eso te va a llevar por el buen camino para ir siguiendo, escalando y llegando a nuevas posiciones. La clave ahí está entender eso, entender que es importante hacer código de calidad, y eso implica testing. A veces hay una línea gris en qué ser experto o junior, ¿no? Y me haces pensar que no solamente es la calidad de que vos sepas y conozcas el lenguaje de arriba abajo y sepas hacer una bomba con el lenguaje, sino también en qué calidad de software vos haces con el lenguaje, como dijiste, de decir, bueno, se implementan estas tecnologías, esta área, se hace testing, se hacen todas estas cosas que tiene que ser parte de un profesional. Me parece muy interesante. Cande no, vamos con PM. PM se me tiene que ir, creo, está pasado el mediodía. Sí, perdón. ¿Es necesario tener un certificado para cumplir tu rol? No, o sea, lo podés hacer si querés, podés hacer la certificación, pero es lo mismo que cualquier cosa hoy en día, es algo que seas médico o abogado, me parece que hay tantas herramientas disponibles que a veces no necesitas un certificado para aprender algo, sino quizás necesitas como las ganas, la oportunidad, como que esa mezcla de factores que sean en un momento que decís, bueno, che, arranco como junior, pero en buen sentido, ¿no? Me van a pagar por aprender básicamente. Y agarrarlo, y a partir de ahí empezar a ver como, ¿para qué realmente querés ir? O sea, hay muchos que son... ¿Y cómo te puedes dar cuenta que tenés ese perfil para ser PM? ¿Qué es lo que te tiende a gustar? Yo soy muy curiosa, me gusta y necesito saber qué está pasando como de entrada, qué es lo que se quiere hacer al final. Es como que no me gusta hacer algo, solamente lo arranco y lo termino y arranco otro proyecto y me desentiendo de todo, ¿no? Quizás un diseñador le gusta hacer su parte, lo entrega y ya está. O sea, como que depende mucho del perfil. A mí me gusta entender qué pasa a lo largo de todo, cuál es el ciclo de vida, qué va a pasar después, cuántas personas lo usaron. O sea, soy muy curiosa y eso creo que es un plus, claro. Sí, algo muy en la personalidad, en la organización, que quizás la tengo en el trabajo y no en mi vida. Son cosas que te van ayudando. Como todo, también. sentís que decís, che, esto me gusta, me sale. No sé si hay una fórmula para esas cosas, como que. Cande pregunta liderazgo o habilidades blandas, sí. Creo que. Sí, pero que también las vas aprendiendo. Las vas aprendiendo Claro. también con los líderes que vos fuiste teniendo, que te hicieron ver que capaz no tenés que tener miedo a preguntar, y mejor preguntar antes que quedarte en silencio y que después sea un problema más grande. Como que son cosas que se aprenden. Bien. Bueno, Ro, estás liberada. Sé que te Gracias. tenías que ir a las 8, así que bueno, tenés 9 minutos de retraso como PM. Tranqui, gracias por la invitación, chicos. No, Éxitos. de nada, un gusto tenerte. Joa, me gustaría... Sí, voy a hacer... Hay una pregunta. Que la puedo contestar yo si quieren, Pero cuando quieras. Perdón, no quería... Sí, me gustaría hacerte la pregunta que le hice a... que le hice a Ro recién. Sí. Si se necesita algún tipo de certificado para llegar a ser LT, o se necesita algo, y si hay un perfil específico para el LT que vos identifiques, y bueno, te tiene que gustar mucho la parte técnica. Entonces, ¿qué respondes al respecto? No se necesita ningún certificado, solamente se necesita tener la mochila con toda la experiencia encima. Eso salta a la vista.
no es necesario tener ningún título, yo lo digo por experiencia. El TL se va formando, ¿sí? Se va construyendo. Yo estoy en Mercado Libre hace 6 años y yo empecé como junior. Y me fui formando y fui entendiendo y fui viendo cosas. Creo que lo más importante para llegar a ser líder técnico es tener, como decía Ron un poco, ¿no? Curiosidad por las cosas, un poco de pasión, de entender, de querer hacer las cosas mejor, ¿sí? Obviamente que eso viene acompañado de crecimiento a nivel blando, como se hizo, de skills, de habilidades blandas, ¿sí? En el sentido de, ok, cómo yo puedo gestionar de la mejor forma mi tiempo, cómo puedo ser, cómo puedo, las cosas que voy a desarrollar o las decisiones que voy a tomar, que estén alineadas al contexto en el que estoy, a las necesidades de mi equipo, ¿sí? Todas esas cosas se van formando y el cúmulo de todo eso, más allá de lo técnico, es lo que también suma muchísimo, porque obviamente es una posición de liderazgo, ¿sí? Y vos, para ser líder, necesitas tener esas habilidades más blandas. Y esas habilidades más blandas no las aprendés en la facultad de ingeniería o de ciencia de la computación. La aprendés trabajando, la aprendés haciendo, a menos que, no sé, quizás te hagas algún curso de líder, de liderazgo, que hay bastantes también, que eso nosotros nos formamos en ese sentido también. La empresa tiene capacitación interna, pero no es que vas a la facultad o a la universidad de líderes. Entonces, un poco esas cosas son importantes también y eso van definiendo un poco tu camino. Obviamente que necesitas el conocimiento técnico, porque si no, quizás no seas líder técnico, porque como Ro, seas PM, porque te apasiona otra cosa, la gestión del proyecto, no tanto a nivel técnico, sino más a nivel general, de tiempos, de administración y ese tipo de cosas, ¿sí? Obviamente que el TL tiene esa beta técnica, que conoce muy bien las tecnologías, que le gusta experimentar, que le gusta explorar, que se capacita constantemente, que prueba nuevas tecnologías, que sabe en su cabeza si algo puede encajar o no, y si no sabe, lo prueba, hasta demuestra, justifica, ¿sí? Es importante el conocimiento técnico también. Bueno, ahí voy a dar lugar, Jo, a las preguntas, pero antes quiero cerrar con unas preguntas a Ton, preguntarle si me podría decir algunos aspectos positivos y negativos de la parte de QA. Y si hay si existe o sea, la gente que a veces se imagina que es testear, si es que existe un lenguaje específico o en realidad se usa cualquier lenguaje para hacer testing. Bien, el lenguaje específico para hacer testing, para lo que es automation en la actualidad, yo creo que los más, al menos los que yo más he escuchado nombrar por ahí, han sido Python y Java. No necesariamente significa que uno sea mejor que el otro. De hecho, podemos entrar en la pelea tramposa. Seguramente si ponemos un fanático de Java y un fanático de Python, podemos verlos pelear hasta mañana, ¿no? Pero... O JavaScript. Yo te lo peleo. Sí. Pero al menos en mi experiencia son los que más he escuchado mencionar para lo que es testing automatizado. Okay. Y después la otra pregunta, ¿cuáles son? Sí, aspectos positivos y negativos encontrás, o quizás quizás te orientaría la pregunta como los chicos, o sea, ¿qué te identificó trabajar en esa área? ¿Que se necesita un certificado o también uno puede simplemente te gusta? Yo creo que son por preferencia. ¿Qué es lo positivo? Quizás a diferencia de la programación, del desarrollo en sí, cuando vos sos desarrollador, te especializas en una tecnología específica. Eso no necesariamente pasa del lado del QA, ¿no? Si vos vas a hacer desarrollo de frontend, quizás la batería de tecnologías que manejes sean muy distintas seguramente a las que vas a usar si vas a ser un desarrollador de backend. Pero por el lado de QA, mientras no hagas pruebas de caja blanca, mientras no tengas la necesidad de tener acceso al código y de mirar el código, quizás un aspecto positivo es que mientras vos manejes bien
los conceptos básicos del testing, tenés más acceso, ¿no? a Sí. trabajar en un equipo. Trabajo IT hay a rolete, hay por todos lados, pero quizás sea más accesible al principio acceder por el lado del testing por ese motivo. Y bueno, Y y que se sigan negativo. equivocando los programadores, así hay más trabajo. Bien, a ver, el error es intrínseco al ser humano, ¿sí? Totalmente. A veces me ha tocado trabajar con excelentes programadores que no cometen un error y de repente en 3 desarrollos que vimos cayó un error. Y hay muchas cosas que juegan en contra, puede ser el estrés, puede ser el cansancio, la urgencia de hacerlo, incluso qué tanto te gusta o te interesa ese cambio específico en el que estás trabajando en ese momento, ¿no? Mm. Y aspecto negativo, quizás si uno quiere introducirse y especializarse más en una tecnología, hay muchas veces que conozco muchos casos de chicos que empiezan haciendo testing y saltan a desarrollo. Quizás te cueste más trabajo y sea algo que tengas que hacer por afuera de lo laboral, si es una tecnología quizás en la que no está trabajando el equipo del que formas parte, ¿no?